No, Verónica, siéntate en el centro. Ah, palabras mayores. ¿Cómo quieres que se sientan? Sí, no te parece. Sugerí, pero adelante. ¿No te parece mejor, Verónica? Vale, pues sí, venga, Verónica. Si quieres, les deseo los bolsos porque luego para las fotos. Vamos a botar por allí. Como con mucha. Y así las que a las fotos limpias y eso. Sí. Juan, ¿qué tienen? Sí, bueno. Bueno, uno de estos, sí. Ahí tienen las agüitas. Ese hizo Juan. ¿Va a venir Juan a presentar? Sí, estoy escribiendo un libro. Ah, vale. Ok. Está escribiendo eso. Que apoyarte. Sí, si quieres podemos sacar para subir el micro, Juan. Nada, yo muy rápidamente agradecerles por acompañarnos esta tarde. Esto se está solapando, creo que ya, ¿sí? Nada, eso, muchísimas gracias por estar aquí en una nueva cita con la literatura latinoamericana, en este conversatorio que tendremos hoy con Jimena, con Verónica y con Luis. Les doy la bienvenida. Bueno, Verónica suele venir mucho por nuestra casa, la hemos tenido tanto de lado de allá como de acá. Es un placer, como siempre, Verónica, tenerte nuevamente. Muchas gracias, igualmente. Jimena, yo creo que habías pasado porque viviste un tiempo en Barcelona durante el máster de creación literaria de la Pompeu Fabra, que es también muy bonito, que los alumnos que se quedan vuelven por la casa, pero los que retornan a América Latina también tenemos la suerte de que nos vuelven a visitar. Eso también pues da mucho gusto. La semana pasada y precisamente hicimos la apertura de la nueva edición del máster de creación literaria de la Pompeu Fabra. Y Luis Noriega, ¿no? Escritor colombiano, yo así muy rápido porque yo sé que tú los presentarás con más profundidad, Juan,
que residente en Cataluña, residente en Barcelona. También es un gusto, Luis, de verdad, como te decía hace un rato, tenerte de nuevo, que hacía tiempo organizábamos también unos encuentros acá de literatura colombiana. Bueno, puedes repetir hoy, es un placer. Y seguro que el conversatorio de hoy nos dejará muchas sugerencias también de lecturas, muchas preguntas. Y le agradezco a Juan de la editorial Comba por proponernos esta actividad donde intentaremos cruzar, ¿no?, estos géneros de la poesía, del cuento, en esta contemporaneidad donde cada vez más los géneros, ¿no?, son una hibridación, donde cada vez los márgenes, los bordes, pues se diluyen, y eso también es bonito porque finalmente lo que nos convoca es la palabra, la literatura, la creación, la ficción. Y bueno, hoy con el cuento y la poesía. Y yo no me alargo más, cedo la palabra a Juan. Muchísimas gracias, Juan. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a la Casa de América por permitir o hacer posible este encuentro de hoy. Me traje una escaleta para no olvidar algunos puntos que quisiera comentar antes de arrancar. La editorial Comba... perdón, sí. Voy a trasladarme. Editorial Comba, iba diciendo, lleva 11 años de trayectoria, y en los 11 años creo que en algún momento todos los años hemos pasado por la Casa de América, con lo cual, de forma directa, indirecta, pero los autores de Comba, para los autores de Comba siempre ha sido un lugar de referencia, y por tanto para la editorial, con lo cual no solo debo agradecer la posibilidad de celebrar hoy este acto, sino también esa compañía en el proceso editorial. Los primeros libros de Comba fueron un poemario y un libro de cuentos. El poemario de Tomás Broune, poeta chileno, y un libro de cuentos de Segundo Serrano Poncela, obra recuperada de un autor del medio siglo español que se fue al exilio en Hispanoamérica. Por tanto, con esos dos libros marcamos un poco nuestra voluntad literaria, nuestra voluntad de formar un catálogo donde cuento y poesía tuvieran una presencia importante. Y como me dijo en ese momento un importante crítico literario, me dijo: haces bien en empezar con cuento y poesía, porque esto es lo que no se vende, luego ya tendrás tiempo para arrepentirte. Así que parece que no me arrepentí. Seguimos publicando cuento y poesía. Creo que a estas alturas ambos géneros conforman en torno al 50% del catálogo de la editorial, y este año coinciden en 2 libros de cuentos y un poemario. Entre ellos, el poemario es el de Jimena López Bustamante y el libro de cuentos el de Luis Noriega. Da la casualidad, además, de que el libro de cuentos es el número 60 de nuestro catálogo, es decir, es un pequeño hito en la trayectoria, y por tanto tiene más valor todavía poder celebrar hoy este encuentro y reunirnos en torno al cuento, a la poesía, y debatir, como bien decía Cristina, sus límites, dónde se encuentran, dónde se diluyen, y sobre todo que nos cuenten ellos también de su experiencia creativa y de los referentes que manejan. Ya para no alargarme más, y creo que tampoco va a hacer falta que amplíe las presentaciones de Jimena, de Luis, que van a tener ocasión aquí de hablar y contarnos de su trabajo. Por tanto, cedo la palabra a Verónica Nieto, que va a moderar esta charla. Muchas gracias a todos por estar aquí. Os cedo la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. El título del conversatorio nos invita a hablar de cuento, poesía, influencias y confluencias. Bueno, no es un tema fácil de empezar a tratar, pero yo creo que habría que empezar por lo más básico, lo más evidente,
aunque muchas veces cuando uno visita librerías parece que no lo fuera tanto. Y es que ambos géneros participan del hecho literario, ¿no? La función poética. Los dos utilizan el lenguaje sirve para comunicarse, evidentemente, pero también el lenguaje de la literatura es autorreferencial. Tiene que haber un trabajo en este lenguaje. Claro que en los dos casos que nos ocupan esto sucede, ¿no? Afortunadamente. Pero eso sería como lo básico, que hemos un poco olvidado. El foco del hecho literario está no solo en qué se cuenta, sino en cómo se cuenta. Luego, sí, esto puede ser que sería lo común del cuento y la poesía a nivel formal, más que nada, ¿no? Luego, si vamos un poco más a las diferencias, a mí me resulta útil una definición de Mikhail Bakhtin, que es el crítico literario soviético que se encargó de estudiar precisamente las especificidades tanto del lenguaje de la poesía como de la prosa. Y él venía a decir algo así como que la poesía lo que intenta es buscar un lenguaje inaugural, como si el lenguaje acabara de nacer, ¿no? Despojarlo de historia, de toda su historia. En cambio, la prosa justamente lo que intenta es dialogar con todo el lenguaje, con todo el hecho del lenguaje en sí, ¿no? Con todo el fenómeno lingüístico. Y siempre está en conversación con la realidad, con otros géneros, y lo fagocita todo, realmente. Entonces, eso hace también que muchas veces la prosa tenga como este carácter más irónico, más de parodia, y siempre, bueno, muy conectado con la realidad, ¿no? Eso es un poco lo que yo había pensado. También el cuento y la poesía tienen unas extensiones concretas, ¿no? Me gustaría saber un poco qué es lo que entendéis vosotros, qué diferencias hay entre cuento y poesía y cuáles son los vasos comunicantes también, ¿no? No sé, Jimena, cuéntanos un poco desde la poesía cómo se ve esto. Gracias, Verónica. Gracias, Luis, y a todos y a todas los que están presentes. Ya lo dijo Cristina, vuelvo después de 2 años, y esta vez con un libro. La primera vez que estuve acá, yo vi a Raúl Zurita, fue el primer día de clase, y me parece algo increíble estar sentada casi en el mismo ángulo en el que él estuvo. Hablabas un poco de la autorreferencialidad, ¿m? Y acá yo me apunté, la memoria es la sustancia de todo pensamiento, ¿no? Más que autorreferencialidad en mi caso fue como memoria, ¿no? Lo que escribo tiene un punto de partida de algo real que sucedió y a partir de ahí creamos. ¿En qué se diferencia el cuento de la poesía? Fue la pregunta, ¿verdad, Verónica? Yo le encuentro más semejanzas que diferencias, digamos. Primero por el esfuerzo que hay que hacer para encontrar las palabras precisas, para mostrar en vez de decir. Me apoyo mucho de la imagen aquí. Yo encuentro más puntos en común, ¿no? Más confluencias entre el cuento y la poesía. Antes de empezar el evento hablaban un poco de los cuentos de Luis, por ejemplo, y me parece que hay muchos símbolos, y bueno, la poesía también está, ¿no? Entonces, yo encuentro eso, que es encontrar hacer el esfuerzo de tener las palabras precisas, ¿no? Para poder contar lo que queremos decir. Sí. Y en cuanto a la extensión de un poemario, ¿cómo se plantea? Ok. Bueno, en mi caso, ese es mi segundo libro y yo gesto, por así decirlo, ya usando esto de alumbramiento, ¿no? La gestación de un poemario para mí simboliza un proyecto, un total, ¿no? No es juntar 12 poemas y publicarlos, ¿no?
Esto, creo yo, no es un libro, ¿no? Para mí un libro es un corpus que tiene un espíritu, que tiene un ánima y que fue creado, ¿no? Pensado en un todo. ¿Okay? En el caso de Sombra Celeste, es una voz poética que tiene insomnio, son 9 noches en las que no duerme, y esta voz poética va yendo de el no dormir hasta el agotamiento, ¿bien? Y de pronto termina en un delirio, ¿no? Es una voz que se convierte en muchas y resulta una polifonía, ¿bien? Eso fue mi caso. Entonces yo lo concibo como un todo en vez de agrupar partes, ¿no? Y hacer como poner órganos para un ser humano, no. En este caso es un cuerpo que también tiene un ánima, ¿no? Un espíritu, ¿bien? Bueno, Luis, en tu caso, ¿qué es lo particular de la prosa a diferencia de la poesía? ¿Has pensado en esto alguna vez en tu vida? Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, cuando enviaste esta propuesta de empezar por Bakhtin, me tengo que desempolvar mi Bakhtin. Yo fui hace años en Colombia profesor de semiótica, entonces usábamos en la clase un texto de Umberto Eco para diferenciar entre prosa y poesía. Entonces decía Umberto Eco que era un poco de broma, pero era que la poesía se distingue de la prosa porque la poesía cambia de renglón antes de llegar al margen. Y que cualquier explicación de la poesía debía partir de esa constatación. ¿Sí? La prosa aprovecha cada renglón, cada página. Es ahorrada. Y entonces pensaba, digamos, en el Sombra Celeste es claro que hay ese juego con el espacio y es la palabra en el espacio. Y dice Eco, la poesía tiene que aprovechar esos ritmos, porque ese vacío tiene que ser significativo, ¿sí? Y mientras que la prosa, la ambición es llenar ese espacio con cosas. Entonces, digamos, escribir cuentos, de algún modo es eso, llenar cosas y lo que dices de Bakhtin, de discursos. Entonces, cada cuento tiene, digamos, a diferencia del poemario, que es una voz que se desarrolla en todo el poemario, los cuentos, cada uno tiene una voz. O sea, hay cuentos en primera persona, hay cuentos contados en tercera persona, hay cuentos que son citas, hay uno que simula ser un ensayo, hay cuentos más paródicos, hay cuentos que son solo diálogos. Entonces, en ese sentido, lo que decías de la colección de citas y de discursos es muy claro en el libro, creo. Sí, totalmente. Es una delicia en este sentido. Si me permiten, justo para complementar lo que comentaba Luis, la cita de Umberto Eco, Paul Valéry decía algo que va un poco, no sé si por otro lado, pero que la prosa y la poesía, el verso, ¿no? El verso es como la danza, ¿no? La prosa es como marchar. Bien. Nosotros tenemos 2 pies, ¿verdad? En algún momento hemos aprendido a usarlos. Luego viene la parte de encontrar el ritmo para esos pasos. ¿Bien? Y acá quiero llegar a la parte musical, ¿no? Que es lo que persigue la poesía, o en mi caso, yo pienso que debería perseguir siempre este ritmo, esta musicalidad, ¿no? Entonces, no hay como un destino en la danza, ¿no? En ese mismo ritmo está el destino, ¿no? Solo para complementarlo. Bueno, me pareció muy interesante también porque, claro, el ritmo es básico ¿no? Tanto para la poesía como también para la prosa, ¿no? Por supuesto. ¿No? ¿Algo queréis comentar? ¿Tú quieres comentar algo al respecto? Bueno, pues el ritmo, yo intento, digamos, que cada cuento tenga el ritmo que exige la historia, digamos, que en eso
creo que es la diferencia entre una novela y un libro de cuentos, es que un libro de cuentos tiene muchos momentos donde el ritmo es diferente. Es decir, cada cuento plantea un pequeño mundo y no se puede contar ese mundo de la misma manera que se cuenta el que acaba de pasar. Y digamos, en este libro en particular, pues hay un esfuerzo por visitar diferentes géneros, ¿sí? Hay un relato de ciencia ficción, hay relatos fantásticos, hay relatos más realistas, hay un relato que intenta ser de terror, y las exigencias de cada uno en términos de ritmo son diferentes. Digamos que sería aburrido contar todo en el mismo tono, sí, y con el mismo paso. Pues que si os parece entramos ya de lleno más en vuestros libros, a hablar de vuestros libros en concreto. Yo voy a contaros un poco mi experiencia de lectura, que ha sido súper gratificante en ambos casos. Voy a empezar con la poesía, que tengo menos experiencia, de esto hablábamos hace un momento con Jimena, pero bueno, realmente me encontré un libro minimalista, lo definiría un poco desde mi ignorancia poética, con el lenguaje sumamente despojado, como con ideas de alumbramiento, de identidad, con los mínimos elementos, como si este lenguaje estuviera como naciendo de algún lugar y fuera parte de los elementos mínimos, el aire, la tierra, el agua, la luz, la lluvia, el viento. Y bueno, es un poco los temas que trata. Está estructurado en una cantidad de noches concretas, pero también empieza un poco en media res, ¿no? No empieza desde la noche 1, empieza desde la noche 17 hasta la 25. Y bueno, es una seguidilla que nos va contando, hay un hilo narrativo que nos va contando. Cuéntanos qué nos querías contar con este viaje que se desarrolla ahí. Sí, gracias, Verónica. Es verdad, el libro empieza en la noche 17, son 9 noches, como un poco se los adelantaba al principio. Hay una búsqueda un tanto inconsciente, y esto me lleva de nuevo a las vanguardias. Más allá del surrealismo, que digamos es una corriente que me ha perseguido todos estos años, me voy más como a la intención de crear un universo poético, un universo musical y a la vez un universo de palabras, ¿no? Hay, por ejemplo, neologismos, ¿no? Que intento incluir este glosario, ¿bien? Un glosario que alimenta, pues, este lenguaje, ¿correcto? Digamos, lo que perseguí es usar técnicas de las vanguardias peruanas, sobre todo. Estoy hablando de Javier Abril, un poco César Vallejo, ¿no? El máximo referente que quizás muchos de aquí ya leyeron. Estoy hablando de Alejandro Peralta, ¿bien? 1916, 1915, 20, ¿bien? Mezclar esta tradición con temas tan actuales como es la salud mental, ¿bien? Esta voz poética no duerme y en este agotamiento, ¿no? Hay una especie de desdoblamiento, ¿no? En el epígrafe, que es de Nagarro, que me parece que hay una voz, perdón, hay quien vive dentro del ombligo y me llama, ¿no? Es una cita de Elena Garro y creo que conforme vas avanzando en el poemario vas sintiendo más de una voz y también vamos sintiendo más de una danza, ¿no? Esta voz poética empieza en un movimiento y termina como una especie de danza mántrica, ¿no? Como cuando ves estas sectas
que están todos mantreando en el mismo sentido y están como canalizando cierta energía, ¿no? Un poco que esa era la intención. Mezclar temas actuales con técnicas de nuestra tradición. Y también hay un trabajo muy importante de poesía visual realmente, ¿no? De la disposición de las palabras en el lienzo de la página. Correcto. Háblanos de esto también un poco. Así es, y me olvidé de mencionar a alguien muy importante en este sentido, que es Carlos Oquendo de Amat, ¿no? Es un escritor peruano, tiene un libro muy conocido, quizás también lo han leído, 5 metros de poemas, es como un papiro, se abre para los costados, ¿no? De hecho, cuando empiezas a leerlo, Carlos Oquendo te dice, lee este libro como quien pela una naranja. Entonces el libro salta de la página, ¿no? La idea es de que el libro también sea como un objeto, ¿no? Y en mi caso yo quise que el libro, aparte de la materialidad, ¿no? Tenga esto intangible, tenga esta aura, este espíritu, ¿no? Que conforme vamos leyendo los poemas, yo espero que ustedes sientan todas esas voces ahí danzando. Gracias. En el caso de La Puerta de Felicidad, bueno, es un conjunto de relatos que entiendo que ya fueron publicados, algunos en otros. Bueno, ahora nos contará sobre eso. Solo contarles que, bueno, es un libro maravilloso que realmente trabaja con el discurso de una manera muy fina. Hay todo tipo de voces que nos hablan y cada una es distinta, cada ritmo de cuento es diferente. Hay mucho humor. Hay temas que a mí me gustan, me interesan mucho, como son la identidad, la inmigración, la reconciliación con el país de origen, ciencia ficción, que me gusta mucho, o digamos narrativa de anticipación y nuevas tecnologías. Luego hay toda una parte más que tiene que ver con la familia, la pareja, y siempre hay, o en muchos casos hay, una ruptura, hay como la realidad se rasga y nos lleva a pasar como a otra dimensión, a veces absurda, fantástica, onírica, etcétera. ¿Cómo fue? Y también eres muy buena haciendo giros, como de golpe tú piensas que el cuento va por un lado y de golpe te sorprende y bueno, está muy bien construido en este sentido. ¿Cómo fue armar el libro? ¿Esto fue pensado? Bueno, cuéntanos un poco el origen de todo. Bueno, unas piezas, el libro tiene 11 y creo que 4 o 5 habían sido publicados antes en antologías o alguna en una revista. Y bueno, el libro se armó. A mí me gustan los libros de cuentos que sean diferentes, es decir, que cada cuento sea autónomo. Esta idea de que los libros de cuentos tienen que tener una unidad de fondo y girar todos al mismo tema, yo la respeto, pero no es lo que yo quiero hacer. Me gusta que cada cuento funcione independiente y bueno, espero que el lector también lo valore, aunque entiendo que eso es parte del problema de los cuentos, es decir, que exigen, cada cuento exige un ánimo diferente de lectura, o sea, unas condiciones. Entonces, este mundo qué es, y ahora estos personajes, y qué voz es esta, o sea, cada cuento exige eso. Entonces, sobre los giros, yo lo único que me obligo a tener cuando escribo es el final. Digamos, para mí es muy importante el final porque, igual que en la vida, el final tiene una influencia radical sobre la evaluación de la experiencia global. Digamos, esto es algo que cualquiera que haya tenido una decepción amorosa o un divorcio sabe. O sea, ese final teñirá toda la experiencia. Entonces, yo trato, ¿sí? Para mí el esfuerzo de escribir un cuento es llegar a ese final. Y me gusta el cuento porque creo que Kurt Vonnegut daba un consejo para jóvenes escritores que era: intenta empezar la historia lo más cerca del final que puedas. Entonces, yo intento que mis historias empiecen lo más cerca del final que se pueda, ¿sí? Y bueno, está ese elemento de sorpresa, que en el cuento es tal vez mucho más importante que la novela. La novela puede tener
más giros. El cuento al final pues requiere que esos giros estén muy bien puestos y espero que salga bien. Hay igual, buscando puntos en común entre los dos libros, me pareció que los dos tenían como la idea esta del umbral, ¿no? De pasar a un estado otro. ¿Os parece atractiva esta idea? O sea, ¿fue consciente esta idea? ¿O es alguna percepción mía? A ver, yo no sé, digamos, consciente no fue, pero bueno, cuando me la propusiste como idea, me parece que inevitablemente eso es casi lo que cualquier historia obliga a eso, ¿sí? Digamos, la ficción, y no sé en qué medida la poesía, digamos, Borges tiene esta idea de que todo hombre que lee un verso de Shakespeare es Shakespeare. Entonces, la literatura yo creo que es experiencia vicaria, es decir, leemos para ser otros, para tener otras experiencias a las que no tenemos acceso. Y de algún modo, pues en ese sentido, cada cuento, cada novela, cada poemario funciona como un umbral. Es un umbral que nos permite ser otras personas, vivir en la cabeza de otros, en otros mundos. Hay unos más explícitos que otros, entonces, no sé, me leo Memorias de Adriano y ahora soy un emperador romano, pero toda experiencia literaria, de algún modo, lo que enriquece, porque obliga a ver eso, otro punto de vista, ¿sí? Otro discurso. Leer para vivir en lo mismo, pues me parece que sería un poco aburrido. En tu caso, Así es, estoy de acuerdo con Luis. Diría que justo también leemos para esto, para un tema, para que nos interpele, ¿no? Y el complemento, porque estoy de acuerdo con todo lo que Luis ha dicho, que este umbral no se gaste, ¿no? La idea es de que el libro todo el tiempo sea este umbral para los lectores y que no se gaste, ¿no? Y que cada vez pasen y el umbral siga transformando cada vez, ¿no? Sí, solo eso, porque estoy de acuerdo. y yo además de este concepto general de umbral, yo también veía que en la temática propia de ambos libros aparece esta idea, ¿no? También, no solo como el concepto más teórico de qué significa entrar en un poema o entrar en un cuento, de ser otro, digamos, ¿no? De estar en la experiencia de otro, sino también en la misma temática. Lo veía, por ejemplo, en el cuento que reciben la llamada del restaurante, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Vamos con retraso. Vamos con retraso, perdón mi falta de memoria. Y en esta voz que nos va contando cómo de golpe van apareciendo estas palabras, ¿no? Bueno, era un poco la idea que yo quería transmitir con esto del umbral, ¿no? No sé si queréis contar algo al respecto o ya estamos. Creo que también es importante rescatar la sensación, ¿no? Cada vez que abrimos un libro hay una sensación justo de pasar este umbral, ¿no? Y la sensación hace que esencialmente seamos presencia, ¿no? Cuando danzas, cuando haces ejercicio, ¿no? No piensas en nada, ¿no? Y creo que la lectura, o por lo menos en los poemas, la idea es de que eso, la sensación te produzca que esencialmente seas presencia y presente. ¿Mm? Esta sensación misma también se va a completar con el impulso de la acción, ¿no? Porque después de una lectura que transforma hay una acción, ¿no? Y esta acción va a modificar la sensación, ¿sí? Como un poco que es como un circular, ¿no? Entonces calza, cierra, ¿no? Es completo. Vuelvo a la experiencia inicial de generar un corpus con esta dualidad, ¿no? La exhalación, la inhalación, ¿no? El orden, el desorden, el nacer, morir, ¿no? Sí,
Eso quería complementarlo. Perfecto. Bueno, estaría bueno que nos contaran un poco cuáles son vuestros gustos. ¿Dónde están vuestras influencias? Si leéis también prosa y poesía indistintamente. Bueno, yo leo muy poca poesía, ya estábamos hablando de esto. Y los poetas que leo son pues como ciertos clásicos, sobre todo latinoamericanos, Borges, que probablemente es digamos, el autor que yo más releo. Sí. Y bueno, yo pues soy omnívoro, me gusta mucho leer cuentos, novelas. Creo que cada vez, no sé, eso puede ser un síntoma de vejez, leo más ensayo, sí, que ficción. Pero bueno, en términos de influencias, yo quisiera hacer cuentos como Borges, digamos. Yo intenté alejarme de Borges, de esa influencia cuando uno le gusta un autor y empieza a copiarlo. Y hasta este libro, que introduce un cuento fantástico que ya habla de lumbar, Vamos con retraso. Todos mis cuentos son pues, realistas, van de otra cosa, y esa influencia, digamos, ese motor que me animó a escribir inicialmente a los 15 años, creo que es invisible, o sea, pero está ahí, yo lo reconozco, digamos. Bueno, en mi caso, por mi profesión, yo soy comunicadora, periodista, digamos, de literatura no ficción, y también escribo poesía, ¿no? Entonces, cuando no todo el tiempo estamos leyendo poesía, por lo menos no en mi caso, yo no todo el tiempo estoy leyendo poesía, tengo mucha influencia de la no ficción, ¿no? Mucha crónica, sobre todo latinoamericana, ¿no? Bueno, Luis es colombiano, sabrás del Malpensante, justo me comentabas que algunos de sus libros se publicaron primero en el Malpensante. Entonces, a modo de respiro, yo leía mucha no ficción y poesía, ¿no? Y aquí me llevo esta palabra que es como la verdad, ¿no? Y también quiero volver a lo que decía Luis de tú empiezas por el final, ¿no? La no ficción, la poesía o la experiencia propia empieza del final. Cuando la experiencia ya se vivió, ¿no? A partir de ahí vamos para atrás para contar esa experiencia, ¿no? Entonces hay una verdad en toda su extensión de palabra y sentido, ¿no? Yo empecé a leer cuento tarde, ¿sabes? Yo tengo un gran amigo a quien admiro mucho, Alonso Mesía, un gran cuentista, y él me metió el germen del cuento de otra forma en la que yo no conocía. Entonces yo soy una lectora tardía en cuento, pero podría decir de que la experiencia propia, más allá de la autorreferencialidad, es lo que me atrapa. La mirada de alguien, ¿no? Ya decía Verónica, no es qué cuentas, sino cómo lo cuentas, ¿no? Todos vamos a ver esta misma planta, ¿no? Pero no todos la vamos a contar igual. Y siguiendo en la misma línea, ¿os sentís cómodos en la tradición de vuestras literaturas nacionales, por llamarlo de alguna forma, o veis la cosa más general? Bueno, comentábamos antes, ¿no? Yo sí tengo mucha tradición poética peruana. O sea, Perú y Chile, hablando de países latinoamericanos del sur, tiene una gran tradición poética, sobre todo, ¿no? Decía que Raúl Zurita estuvo acá, él es un escritor chileno, poeta, pero en Perú también tenemos una gran tradición, ¿no? Empezando por Oquendo de Amat, por ejemplo, ¿no? Y todos estos escritores tuvieron en su momento, por ejemplo, revistas, ¿no? Abraham Valdelomar, de esa generación, Colónida, ¿no?
Mariátegui, ¿no? Con el Amauta. Entonces siempre hubo esta iniciativa de los escritores y escritoras para poder tener una ventana y visibilizar lo que se estaba haciendo, ¿no? Gracias a esas revistas, nosotros ahora podemos remontarnos a esa época, ¿no? Y ver de lo que se hablaba en ese momento, cuáles eran las inquietudes de ese momento. Yo creo que en este libro fue muy influenciada por ellos, ¿no? Efraín Miranda, Alejandro Peralta, Javier Abril, que, bueno, Javier Abril es hermano menor de Pablo Abril de Vivero, quien era muy amigo de César Vallejo, ¿no? Si nos ponemos a leer las cartas de César Vallejo, vamos a enterarnos cómo él escribía de una manera desgarradora a su amigo, ¿no? Contándole todas las desgracias y toda la miseria que él le tocó vivir, ¿no? Entonces yo me pregunto, si ellos, que tenían una vida tan dura, hicieron esa obra, ¿no? ¿Qué nos impide a nosotros no por lo menos intentarlo, ¿no? Y ya saliendo un poco del papel, yéndonos más a los agentes creadores, ¿no? Actualmente yo siento ese mismo apoyo, ¿no? Si ahora a un poeta mayor, digamos, ¿no? A una poeta mayor, le pedimos una mano, le pedimos un consejo, lo dan, ¿no? Se toman el tiempo de leerte, se toman el tiempo de tachar, ¿no? De aconsejar, o incluso también de decirte, dedícate a otra cosa, ¿no? Que también es válido, ¿no? Entonces, creo que ahora hay como ese paralelo, ¿no? Y me parece propicio rescatarlo. Bueno, yo, la verdad, en términos de tradición, Colombia no tiene grandes cuentistas, digamos, García Márquez es como nuestro gran cuentista, pero sobre todo es novelista. Y aunque, bueno, pues yo estudié literatura en la universidad y uno lee como la historia de la literatura colombiana y los hitos que ha habido, en Colombia básicamente son sobre todo poetas y novelistas. Y hay muy buenos cuentistas, pero están repartidos. Y yo no siento una gran influencia, es decir, no hay una tradición en la que yo sienta que me marque. De hecho, cuando empecé a escribir, mis modelos no solamente eran otros, sino que yo quería hacer otras cosas. Es decir, en Colombia no se escribía ciencia ficción, había como una gran tradición del cuento costumbrista, que, pues, a lo que yo le oía. Y claro, autores contemporáneos estábamos intentando todos, sin conocernos, sin saber, de hacer cuento con lo que nos tocaba en la Colombia, digamos, de los 90, que era una Colombia muy violenta, y cuando el Malpensante empezó a publicar estas cosas, resulta que había ciertas coincidencias en los problemas que queríamos abordar y en el tipo de discursos que queríamos hacer. Pero las influencias, o sea, o los materiales, los buscábamos fuera, o sea, en la novela policial, en la novela negra. Y en ese sentido, pues, digamos, mi relación con la tradición es extraña, pero digamos que eso sería algo que diría Borges, pues la tradición es toda la literatura, ¿sí? Y en este libro en particular, yo he hecho una cosa, pues yo llevo prácticamente más de media vida viviendo en España, aquí están mis hijos que crecieron acá, y es que este libro no es solamente de cuentos de un colombiano en España, sino pues hay cuentos donde los personajes son españoles, el discurso es español, y creo que eso aporta variedad y de algún modo enriquece mi literatura. Sí, no sé si la literatura de otros, pero la mía sí, o sea, el tener ese tipo de discursos. También es curioso porque el lenguaje tuyo es muy neutro, no, o sea, tú lo puedes leer y no piensas, lo está escribiendo un colombiano, mira, acá dijo, ¿qué decís vosotros? Como, voy a meter la pata. En eso yo estoy en desacuerdo. ¿Ah, sí? Sí. Sí, el español neutro, cuando estábamos en Colombia, sí, era el doblaje mexicano de las series. Ese es lo que llamábamos en Colombia español neutro, ¿sí?
Y acá lo vemos como, después de un tiempo acostumbrado al oído, eso es el español latino, ¿sí? Pero yo reconozco, y muchos de mis lectores reconocen, que los narradores son colombianos, y los narradores colombianos que han vivido en España, hay ciertas marcas de cómo les cambia el lenguaje. De hecho, hay un taxista que le dice, usted ya perdió el acento, ¿sí? A uno de los... Y de hecho, parte del trabajo de editar es, hay colombianismos que son fáciles de entender fuera de Colombia y hay otros que no. Entonces, recuerdo uno en conversaciones con Juan, decía, un personaje me la tiene velada, ¿sí? Eso no lo hubiera entendido yo. Entonces, ese por ejemplo lo quitamos, pero otros se dejaron. O sea, pero yo creo que se reconocen y los cuentos donde los personajes son españoles, claramente son españoles. O sea, digamos, ejemplos. En Colombia decimos consentir, ¿sí? Y mis hijos dicen consentir, pero las niñas del cuento son españolas y entonces dicen mimar, ¿sí? Que en Colombia no decimos mimar. Entonces hay realmente un trabajo muy consciente sobre el lenguaje y depende de quién está contando la voz y, ¿no? y también un poco del editor Sí. que te plancha a veces un poco porque esto no se va a entender aquí, ¿no? Dice, bueno, tiene lógica. No, por ejemplo, el de mimar consentir es gracias al editor que lo cambiamos. Ajá. Pero, digamos, también hay un relato que pretende ser como una especie de versión nueva del sacrificio de Isaac. Sí. Sí, entonces ese relato está construido, ese sí, en un español neutro, Claro. pero que juega a ser como un español medio de las traducciones de la Biblia, ¿sí? Con repeticiones. Ahí también hay un trabajo de esa voz no puede sentirse ni española ni colombiana, ¿sí? Porque lo exige la historia. Claro. En tu caso, tampoco he notado algo que yo vea como muy marcado peruano, aunque también, bueno, tu trabajo es más de las palabras, incluso hay neologismos. ¿No es algo que te preocupa cuando escribes, eres consciente igual? No, en mi caso no soy consciente de si uso esta palabra que no se va a entender en España, que solo se entiende en Perú. Creo que no, justo porque hacemos el esfuerzo de encontrar la palabra como precisa, ¿no? O que abarque, que llene. Pero sí creo que, y respeto eso de ciertos cuentistas y novelistas, no narradores, que hay como una resistencia, ¿no? Una resistencia de, déjame esta palabra como está, por favor, es mi identidad, ¿no? Y bueno, lo respeto, ¿no? Yo sé que es también una pugna entre editor y autor, ¿no? Que es la relación, creo que amor-odio que algunos tienen, ¿no? En nuestro caso creo que ha sido muy, muy amable Juan y permisivo en ciertas cosas. Pero sí, cuando se ve como un acto de resistencia, lo aplaudo, ¿no? A veces sí hay palabras que van mejor, como la de mimar, consentir, digamos, en Perú también usamos consentir, ¿no? O engreír incluso, ¿no? Pero bueno, yo creo que es decisión de cada quien. Ahora me has dejado pensando, o sea que los poetas, los editores no se meten en vuestros textos, ¿no? No tocan nada. No, sí. Ah, también, ¿no? Sí, por supuesto. Sobre todo es una cuestión de música, de ritmo, de espacio, ¿no? O sea, el arte de cortar el verso, ¿no? Quizás Humberto Eco lo veía muy como un guillotinazo, ¿no? Cortar el verso, pero hay un porqué, hay un propósito, ¿no? Entonces el arte de cortar el verso tiene su proceso, tiene su porqué, ¿no? Wow. Bueno, tenemos que ir cerrando un poco la charla. No sé si alguien preguntas. Muy bien. ¿Cómo? Buenas noches. Realmente ha sido un placer escuchar a los dos escritores, una peruana y colombiana, jóvenes, Jimena y Luis, ¿no? Por lo tanto, me hace familiar mi familia la literatura americana.
Yo quiero dar algunos puntos de diferencia de la poesía y los cuentos. Mi maestro de cabecera, desde los 15 años de edad que tenía, era el cuentista uruguayo Horacio Quiroga. Qué cuentos tan sencillos, llanos de la selva de Uruguay. También mi cabecera. Y los poetas latinoamericanos. César Vallejo, como usted dijo, mi maestro en la técnica de versos libres. Él realmente revolucionó la poesía americana. José Martí de Cuba y grandes poetas, José Martí. Por lo tanto, América Latina tenemos grandes valores en la literatura. Premio Nobel, Pablo Neruda, el colombiano Gabriel García Márquez, el guatemalteco de Asturias, también la poetisa chilena Mistral. Gabriela Mistral. Soy de Ayacucho, de la sierra peruana. Pero la mejor enciclopedia que enseña la vida es el sufrimiento, la pobreza. Escribo temas como los hombres del realismo mágico, que hicieron cosas reales, no inventadas, no ficticias. Palabras comunes del uso del castellano. En los cuentos, palabras sencillas, muy fácil para que un niño de 5, 6, 7 años pueda entenderlas, no rebuscadas. He tenido la suerte de que en Perú han publicado mis obras escolares, en bilingüe, ñuja rimani, quechuate y español. Yo español, manejo bien. El español me sirvió mucho las retóricas. Uso de las palabras, ¿no? Las retóricas, metáforas, por lo tanto, felicito a ustedes, por lo tanto, que sigan escribiendo, pero la mejor vivencia es vivir con la realidad, luego la experiencia, plasmar la realidad, muertes, hambre, miseria, guerras. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera, antes de, si tenemos alguna otra pregunta muy puntual, quisiera también como pedirles si podían compartirnos un poquito de lectura, porque también es bonito como escuchar la voz narrativa, la voz del poeta. Mientras ustedes piensan una o dos preguntas más, tendríamos tiempo como para 2 preguntitas más, pero si nos podrían compartir un poquito de vuestros libros, aprovechando también que la conversación la organizamos con motivo de la publicación y que, por cierto, tienen atrás también Librerío de La Plata, quien quiera aprovechar que tiene el autor para que le firme, pues llevarse también el libro. Entonces, mientras paso el micro para otra pregunta. Tú. El micro. Ay, no. Gracias. Bueno, gracias. Un compatriota aquí. Gracias por su comentario. Hay que perforarse el hueso íntimo, ¿no? Y eso duele. Un poco la poesía nos da algo así. Voy a leer 2 poemas. Esta es de la noche 17, página 12, para quienes tienen el libro. La vi indefensa de naturaleza, cubriendo con su hondo pedestal la pereza espiritual de enredarse con necesidades inventadas. A través de un ronco soplo liminal me dijo largo: el silencio es un mito uterino y cruje, 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 cruje. Este es otro. Se escucha la humedad del eco más que su respiración en el domo.
Cuando todo deber de bien decir aúlla de fervor, de núcleo, de adentro, en el poema. Anticipados temblores componen la gestación de estar, colgando embriones espontáneos. En el parto se alumbran verbos fusiformes. Gracias. Bueno, los cuentos son un poco largos, la mayoría, entonces simplemente voy a leer el comienzo de uno. El libro tiene una sección más o menos experimental que se llama Colección de Fracasos. Entonces leeré la primera página de uno, que es casi una declaración de poética. Entonces, Colección de Fracasos 1, Body Count, o de cómo fracasé como profeta del Apocalipsis. Le preocupaba, me dijo, el body count. Me costó entender a qué se refería. Es verdad que era una lectora bastante finolis, de esas a las que les gustan las novelas en las que se describen muy bien las tazas de porcelana y el ruido que hace la grava bajo los pies del primo del protagonista mientras avanza con paso vacilante hacia el bosque de abetos, armado con la misma escopeta que el abuelo llevaba el día de ese trágico incidente, que viene mencionándose desde la primera página y que 30 páginas de poesía vegetal después seguimos sin saber en qué putas consistió, porque los árboles quizás no dejen ver el bosque, pero sí los matices de la hojarasca, que son infinitos. Por Dios, qué aburrimiento. Sin embargo, como editora, tenía fama de ser todoterreno, una profesional con olfato que no dejaba que sus preferencias se interpusieran en el camino de un posible éxito de ventas. Y sobra decir, yo estaba convencida de que mi novela sería un éxito de ventas. A diferencia de las tazas de porcelana, la muerte es un tema eterno. Tienes razón. Por desgracia, en este momento el mercado quiere otra cosa. Los tiempos de los temas eternos no siempre coinciden con los tiempos de la industria editorial. ¿Pero es una buena novela o no? No estamos hablando de eso. ¿Cómo que no estábamos hablando de eso? Entonces, ¿de qué estábamos hablando? De repente me pareció entender cómo me veía. Una escritora joven y talentosa, o una escritora todavía joven y quizás talentosa, que se estaba desperdiciando porque era demasiado terca para dejarse aconsejar. Había apostado por mí con un adelanto irrisorio, todo se ha dicho, y empezaba a sentirse defraudada. Bueno, no sé si alguien quiere aprovechar para hacer alguna pregunta. Allí. Allí. Ahí voy. Bueno, primero que todo, gracias por abrir los procesos a partir de los libros que están presentando. Quizás simplemente como preguntarles a cada uno de los autores acá, como algo muy sencillo, como qué están leyendo hoy día, pero como gente viva, digamos, como para que uno pueda tener, o para que uno pueda tener como una perspectiva, o sea, uno, no me van a decir el Quijote, digamos, porque eso. Y lo otro, como otros autores vivos, ¿cómo creen ustedes que se relacionan las obras que ustedes están haciendo? Digamos, eso. Bueno, lecturas que estoy haciendo. Hay un tema con el que yo llevo rayado un tiempo y es el libre albedrío, ¿sí? Entonces, como dije, leo mucha no ficción. Entonces, uno de los libros últimos que he leído sobre ese tema, que no existe el libre albedrío, es Decidido, de Robert Sapolsky. Pero el tema de que la no existencia del libre albedrío es un tema que la ciencia ficción ha trabajado mucho, y Ted Chiang, que creo que es uno de los mejores autores de ciencia ficción vivos que existen, tiene en cada uno de sus 2 libros, tiene varios cuentos que giran alrededor de ese tema. O sea, Exhalación es el último de los libros, ese es como una recomendación segura. Bien, gracias por tu pregunta. Yo estoy leyendo ahora un poemario de Inti García Santamaría, un mexicano. Es una antología de sus poemas. Eso en cuanto a poesía, todavía no lo he terminado, de hecho me lo traje. Y
A la par, como te digo, también ando en no ficción y poesía. Estoy terminando La llamada de Leila Guerriero, ¿no? El último. Es un poco así. Entonces, bueno, pero me está fascinando. Leila no tiene pierde, así que si no lo leíste, te lo recomiendo. Hay otra pregunta, había otra pregunta por acá. ¿No? ¿Tú, Juan? Quisiera haceros una pregunta. En particular es una pregunta a Jimena, a partir de un comentario de Luis, de lo que decía Kurt Vonnegut, de que cuando uno se propone escribir un cuento, lo mejor es escribirlo lo más cerca posible del final. También Borges decía que para escribir un cuento, quien escribe un cuento, si conoce el final, parte con ventaja. En referencia a esto, comentaste que tanto la crónica como la poesía, de algún modo, están en contacto con el final porque se escriben cuando ya ha sucedido la experiencia. En la crónica, desde luego, es indudable. En la poesía quisiera que nos contaras qué tanto es así y si también ese conocimiento del final es positivo o no es positivo, si se da o no se da, al menos tu percepción al respecto, por favor. Bueno, gracias, Juan. Aquí voy a revelarme ante ustedes porque efectivamente parto de una experiencia. Este libro partió de una experiencia propia porque yo pasé el insomnio, me diagnosticaron una enfermedad mental, digamos, y cuando hay un diagnóstico de por medio, no hay cómo negarlo, ¿no? Cuando ya vienen y te da un diagnóstico, bueno, es como, ok, solo queda aceptación, ¿no? Entonces, este libro fue a partir de ahí, de mi experiencia propia con el insomnio. Yo no soy esta voz poética, no se van a asustar, bien, pero hay muchas cosas que parten de una experiencia real, ¿no? No sé en qué va a terminar, no sé si yo volveré a tener insomnio en algún momento, yo espero que no, pero por lo menos mi contribución, justo lo que mencionaba, ¿no? Exponer temas de salud mental, me parece válido. No es que el arte te va a sanar, no es una terapia, ¿no? Escribir no es terapia, para mí por lo menos no es terapia. Hay quienes hemos venido rotos y nos vamos a ir rotos, y ya lo acepté, así que mucho gusto. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O ya cerramos acá el conversatorio? ¿Sí? Bueno, agradecerles muchísimo, bueno, a Juan, Editorial Comba, a Luis, a Verónica, escritora argentina también radicada acá en Barcelona, a Jimena, a todos ustedes, y dejarles un par de invitaciones también en este camino de la literatura. El próximo lunes, día 27, tendremos la segunda sesión del ciclo Singulares e Insulares, que por cierto, esa va a estar dedicada a una gran cuentista latinoamericana, recuperada no hace mucho tiempo, a la que seguimos reivindicando desde muchas propuestas, instituciones, que era la uruguaya Armonía Somers. Lo hacemos dentro del ciclo de Singulares e Insulares. La semana pasada justo también estuvimos hablando de otra gran cuentista colombiana que también comentar esto, ¿no? Que hablamos de estas pocas, a veces, tradiciones en la cuentística colombiana, pues hay un nombre importantísimo en ella, Marvel Moreno, que también es una mujer que se ha recuperado no hace mucho tiempo, con su libro pues, de cuentos. Y la sesión será el próximo lunes en la Biblioteca Gabriel García Márquez, un proyecto que estamos trabajando en colaboración. Y el martes, acá en este auditorio, tendremos el gusto, ¿no? El lujo también de tener a una compañía chilena, que nos acompañan, por cierto, y dos personas de la compañía, con un trabajo muy interesante también que fusiona literatura, investigación, memoria, archivo, con un espectáculo, conferencia performática que tiene por título Aprendan del Fuego. Les vamos a dejar por acá la información para que también nos acompañen, y es un trabajo de verdad imperdible que se adentra en una figura polémica, que la podemos mirar como desde el lado de la memoria histórica, pero también desde el lado del arte, de qué hacemos con estos personajes, con ciertos talentos, pero que también, por otro lado, hicieron parte de las dictaduras en América Latina.
un personaje que también rastreó Roberto Bolaño en literatura nazi y en Estrella Distante, ¿verdad? Entonces, nada, invitarles que nos acompañen también para apoyar este circuito de producciones latinoamericanas que cuesta tantísimo también que puedan venir hasta acá. Viajar con teatro es costosísimo. Entonces, ojalá les podamos acompañar y bueno, de verdad que es un trabajo que vale mucho la pena. Así que nada, lunes, martes, más literatura en la García Márquez acá y libros atrás y autores y bueno, pues muchísimas gracias y buenas noches.